Buenos días, un placer daros la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Futuro del Trabajo, un podcast desde el que exploramos los cambios que están sucediendo en el mundo del trabajo y en particular en el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micrófonos estamos Jordi Serrano. Hola Jordi, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y un servidor, Santi García. Y hoy el tema del episodio lo vamos a dedicar a una cuestión que preocupa a muchos trabajadores y también preocupa a muchas empresas. Y tiene que ver con un libro del que es autora nuestra invitada Ariane Rovira. Hola Ariane, buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, el tema todavía no lo he dicho, pero ya el propio título del libro lo indica. El libro se titula Jefes mediocres, cómo evitar serlo, cómo evitar sufrirlos, de libros de cabecera. Y claro, nada más ver el título, pues mi primera pregunta para Ariane es ¿qué es lo que te llevó a escribir este libro, ¿no? Bueno, pues mira, sí, me llevó un poco un cierto sentido de justicia. Es decir, yo después de 35 años en el mundo de la empresa, casi siempre en entornos multinacionales, pero también quiero aclarar que mi experiencia es en entorno multinacional, pero que creo que lo que explico en mis vivencias se replicarían igualmente en empresas nacionales, pequeñas, grandes, medianas, porque la mediocridad está en todos sitios, desgraciadamente. Pero un poco lo que sí que yo hago es decir, todo aquello que he vivido, que he observado en esta trayectoria de las actuaciones por parte de equipos directivos de empresas, lo quería visibilizar un poco por esta justicia, porque a veces no es justo y no es cierto que por llevar una etiqueta de que eres un directivo de multinacional ya realmente te creas que lo estás haciendo bien y que eres un buen líder. No es así. A veces sí, pero muchas veces no. Y también está cierta justicia hacia quien recibe esta mediocridad, es decir, hacia los equipos Mm. que casi nunca se habla de ellos, pero que al final nos tienen que preocupar y que ocupar. ¿Cómo están ellos y cómo quedan ellos cuando no están recibiendo lo que necesitan en ese momento de su carrera? Entonces, también tenía este punto de dar visibilidad y de dar justicia a esto, de decir, y esto es lo que pasa, es lo que yo he vivido, es lo que me ha pasado a mí, pero que también he visto con el feedback que estoy recibiendo de lectores que es de las cosas que más me ha gustado, es que casi todo el mundo me dice lo mismo. Me he Mm. sentido identificado en esta parte, en esto, yo también lo he vivido. Es decir, que es un tema que está muy generalizado. Y esa es un poco la razón del libro, de decir, oye, esto lo he visto yo, pero seguro que la mayoría de empresas, perdón, la mayoría de profesionales de empresas en algún momento de su trayectoria han pasado por algo similar. Y este era un poco el motivo, esta ¿Y generalidad. se te identifican las personas porque han tenido un jefe así o también se te identifican los jefes? Yo soy así. Bueno, se me identifican más las víctimas. Es cierto, se identifican más las víctimas de decir, a mí me ha pasado esto, yo he tenido esto. También es verdad que he hablado en confianza con alguno de los jefes de decir, me ha ido bien porque me he reconocido en alguna de las miserias y me ha ido bien. Aquí tampoco se trata de levantar los colores a nadie, pero sí de apelar conciencias. Y ese es otro de los objetivos del libro. Al final, es decir, oye, va bien que hagamos una reflexión y que pensemos cómo lo estamos haciendo y que nos recuerden un poco estos deberes fundamentales y que veamos dónde no estamos en ese momento al nivel que deberíamos estar. Va bien como lectura. O sea, al final yo busco esto, busco un poco apelar esta conciencia de decir, oye, es importante, porque el impacto que tiene cuando no lo haces bien es muy grande. Entonces, sí, no es necesario que la gente lo reconozca en voz alta, pero sí que es bueno que cualquier persona que esté liderando equipos o que tenga la intención de hacerlo, haga esta reflexión y se haga un poco bueno, con este mantra, decir un poco de qué va esto. Claro. Tú Ariane, describes, ¿no? Hablas de la mediocridad como como un virus, ¿no? Em, ¿Cómo se detecta, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que delatan que estamos sufriendo este virus en el día a día de una empresa o en el día a día de un equipo?
Bueno, es decir, sí, el símil es un virus que infecta, ¿vale? Porque al final es verdad, cuando hay una persona que realmente está infectada del virus y esta persona tiene un poder sobre un equipo y empieza a mostrar estos signos de mediocridad, inevitablemente esto afecta a los de abajo, esto se contamina, es decir, es muy difícil estar bajo una persona negativa, frustrada, contaminante y pretender quedar libre de este ambiente tóxico. Entonces, sí, es cierto, esto tiene un efecto cascada, desgraciadamente. Claro, cuando el máximo exponente de una organización es el propio mediocre, esta organización está condenada, al menos está condenada, porque al final, además, estos ejemplares se acostumbran a rodear de equipos directivos que sean igual de mediocres, es decir, que no les cuestionen, que no les retroalimenten, es decir, no ven un poco, no quieren ver, porque esto va un poco de voluntad, no quieren ver qué están haciendo, cómo están haciendo. Les es más cómodo el estar rodeado de aduladores y seguir siempre con su razón. Evidentemente es una situación muy complicada para la compañía, ¿eh? Y no hay compañías que consigan grandes resultados, al menos a corto o medio plazo, desde luego, liderados por equipos directivos de este nivel, ¿eh? Entonces, si el máximo directivo está contaminado, es una situación muy complicada y hasta que no haya un relevo, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque cualquier directivo que realmente quiera hacer las cosas bien, le va a ser muy complicado. Le va a ser muy Claro. complicado poder ejercer. Oye, Entonces, ¿cuáles son las dime. señales? Porque, ¿no? O sea, ¿cómo sé que estoy delante de un jefe mediocre? Bueno, a ver, claro, aquí cada uno puede tener su receta, no hay una receta única y mágica, ¿eh? Yo en el libro creo que identifico como 11 signos de mediocridad. Mira, podríamos hablar de que son personas que han perdido un poco la valentía. Los buenos líderes son valientes. Ujú. Son valientes quiere decir que toman decisiones de calado, decisiones que hacen avanzar la organización con riesgos evidentemente controlados, pero esta valentía los líderes mediocres no la tienen, que por lo tanto ya solamente gestionan más cuestiones del día a día. Ya no se centran en grandes. Eso quiere decir que comprometen también la innovación. Eso quiere decir que tampoco son personas que ya no se interesan mucho en adquirir nuevo conocimiento, por lo tanto, tampoco lo transmiten. Dejan de nutrir al equipo, que es una de las partes realmente fundamentales. Son personas que ya acostumbran a acumular bastantes frustraciones porque las cosas no han ido como ellos o ellas preveían y por lo tanto esta frustración la transmiten, que es uno de los signos más Mm, claros. Cuando hay un superior que empieza de manera continuada a hablar mal de la organización, a hablar mal del claro. equipo directivo, hablar mal, esta contaminación que acostumbran a hacer buscando una falsa compasión del equipo, de que mal Mm, vivo, que mm, mal estoy, este es otro signo. Es decir, ya es gente, pierden esta humildad del líder de buscar evaluación sobre su propia gestión, de buscar la opinión de los demás, dejan de preguntar sobre su gestión, dejan de querer ser evaluados, se cierran, ya ves puertas de los despachos cerradas, ya es una persona que sigue más una estrategia de supervivencia, diríamos y se centra más pues en esto, ¿eh? En el día a día, en cosas más sencillas. Ya no pasa tiempo de calidad con el equipo, ya no se preocupa tanto de decir, tengo una radiografía perfecta de mi equipo y sé a quién tengo que acompañar y a quién tengo que, que, que aportar más tiempo de calidad, mm, quién mm. necesita más ayuda. Todo esto lo van minimizando. Son personas que en el fondo han perdido la frescura, es decir, porque esto también es una reflexión importante, es decir, mm, hoy podemos ser un jefe mediocre, pero hace 10 años haber sido una persona, un gran líder. Es decir, esto es una trayectoria muy larga. Y aquí se trata de mantener esta frescura tanto tiempo como tengas la responsabilidad de estar en activo con equipos. Es decir, te puedes encontrar jefes que tuvieron un pasado, un buen pasado y tuvieron su momento de gloria y que hoy son absolutamente mediocres
Mm, porque no han sabido reconvertir estas frustraciones, no han sabido tirar de esta exigencia para decir, oye, yo estoy en activo, yo tengo un equipo y yo hoy tengo que dar lo mejor de mí. No vale lo que hice hace 5 años o hace 3 años o hace 10 años. Tienes que seguir. Y este es uno de los temas más complicados, pero que al claro, final es lo que decimos, tenemos que pensar. Al final, lo que hicimos ya lo hicimos y está muy bien si tuvimos nuestro momento de gloria, pero esto poco sirve a los equipos de hoy, a la empresa donde estoy hoy, si hoy no soy capaz de aportar esta frescura, si no soy capaz hoy de inspirar a nadie, si no, hoy no doy ejemplo a nadie, sino que tiro de teoría y de cargo. Entonces, claro. esto va de método y esto y de exigencia y de Mm, decir, oye, tengo que seguirlo dando, porque si no lo doy, me parece que el undécimo deber fundamental que hablo en el libro es saber retirarse a tiempo, saber claro, reconocer que ya no eres capaz, que no estás aportando lo que deberías, que estás comprometiendo a un equipo y saber retirarse a tiempo, buscar un cambio a tiempo, antes de que sea la propia organización la que tome la decisión en el mejor de los casos. claro. Y me imagino que habrá subtipos de jefes mediocres, ¿no? Porque claro, esta lista, ¿no?, de características es muy larga y diferentes combinaciones de esas características pues darán lugar a personajes diferentes, ¿no? ¿Tienes identificado algún prototipo de estos? No, va, es decir, absolutamente nada. Bueno, espero que nadie tenga los 11, que nadie acumule todas las miserias a la vez, ¿vale? Porque, pero al final es lo que decimos, todos tenemos una parte de mediocridad en algún momento. Yo no creo que nadie seamos perfectos toda nuestra vida activa o toda nuestra etapa de directivo, digamos. Todos pasamos por baches, todos tenemos. El tema aquí es reconocer qué estás haciendo, qué deber no estás cumpliendo y ver si tú realmente tienes la honestidad y tienes el método y tienes las ganas de esforzarte para sobrepasar este bache y para volver a ponerte en la liga ganadora. Se trata de eso, porque todo el mundo acumulamos en algún momento alguna miseria y es normal, somos humanos. Pero aquí se trata de no dejarte caer y arrastrar, sino de decir, oye, estoy en un mal momento, pero soy consciente de mi responsabilidad, soy consciente de mi impacto, tiro más de método, me disciplino más, me planifico mejor, me pongo más deberes y tiro adelante. Va Claro, de esto, va de un poco de esfuerzo, ¿eh? Porque al final de todo lo que yo hablo de estos, digamos, de ver estos defectos que pueden hacer que una persona caiga en la mediocridad, aquí no estamos hablando ni de currículum, ni de qué escuela estudié, ni de qué título tengo. Estamos hablando de comportamientos. Es mm, decir, lo mm. que nos hace realmente fracasar o exceler es nuestro comportamiento. Claro, porque de Claro, hecho, es sí, este comportamiento el que claro. hemos de... Claro, a mí me ha llamado mucho la atención lo que has comentado, ¿no?, de los malos momentos. Yo creo que precisamente es en esos malos momentos donde probablemente se distinga un jefe mediocre de uno que no lo es, porque malos momentos tenemos todos y ahí somos cada uno con nuestros comportamientos y nuestras reacciones donde demostramos realmente dónde estamos, ¿no? Y luego también yo creo que hay otro mensaje que lanzas y que creo que también es muy relevante para el ámbito de este podcast, que en gran medida es la gestión de personas en las organizaciones, es que el jefe mediocre o el jefe excelente en el fondo se hace, no nace, con lo cual todos podemos hacer algo en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que hay personas que tienen unas cualidades innatas para el liderazgo y que les resulta muy fácil y que son personas, pues bueno, líderes natos, los hay. Pero la mayoría de personas igual digamos que están en este estadio intermedio. Claro. Pero si a ti te preocupa y te ocupa, lo puedes hacer bien. Yo lo pongo en el libro, ¿eh? Yo no he conocido en 35 años a nadie que me haya dicho yo quería ser un buen jefe y no lo conseguí. No he conocido a nadie. Es decir, si tú quieres ser un buen jefe y quieres ser un buen referente, quieres dejar una buena huella, te esforzarás. Y si te esfuerzas es porque tienes esta voluntad. Y a partir de aquí buscarás recurso, buscarás formación, buscarás método. Pero
seguro que saldrás adelante. Quizás no serás el líder visionario innato, pero estoy seguro que dejarás una buena huella Mm. en los equipos que hayas tenido. Pero va de esto, ¿eh? Va de yo quiero ser un buen jefe para la gente que realmente yo tenga el honor de liderar. Lo has de ver así. Si tú lo ves así y te esfuerzas porque realmente te preocupa, seguro que al final la valoración será positiva. Estoy segura. Sí, a mí me hace pensar un poco en lo que hablamos aquí muchas veces en este podcast, ¿no? Sobre digamos, el futuro del trabajo y las tendencias que estamos viendo. Y nosotros también analizamos las tendencias en liderazgo, ¿no? Y de hecho hacemos estudios cada cierto tiempo y hacíamos uno donde le preguntábamos a las empresas qué características buscaban en estos líderes más bien del futuro, ¿no? Y Mm. para resumirlo en una frase, digamos, era pasar, digamos, del control, ¿no? De líderes que controlan el día a día este que decías tú, ¿no? A la influencia, ¿no? En transformar las organizaciones, influir en las personas, etcétera. Y me ha resonado mucho cuando decías que han perdido la valentía, ¿no? Estos líderes mediocres en transformar, ¿no? Que justo en este momento es precisamente lo que más se está pidiendo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los líderes hoy en día pueden permitirse menos ser mediocres que de lo que se podían permitir hace unos años? Bueno, claro, cada vez las cosas, los entornos son más exigentes. Lo que es verdad es que las grandes compañías no conseguirán los grandes retos que ponen en sus planes estratégicos con equipos directivos que no vayan a máximos. Es decir, esto compromete a las organizaciones. Podemos hacer ejercicios estratégicos, podemos poner PowerPoints espectaculares, podemos decir que vamos a llegar donde vamos a llegar, pero si no tenemos la gente como la hemos de tener los de arriba y los de abajo, con altos grados de motivación, de energía, de voluntad, de valentía, no lo conseguiremos. Evidentemente, echaremos balones fuera, diremos que fue la competencia, que fue el COVID o que fue lo que sea, pero las empresas no consiguen estos grandes avances muchas veces por cuestiones internas, porque no tienen la organización con las personas, con la energía, con la motivación que la han de tener. Empezando por los de arriba, que es una de las cosas que yo en el libro digo mucho. Ah, se ha de mirar, la crítica normalmente siempre se hace mirando abajo. Siempre se hace mirando a los equipos de abajo y diciendo es que los de abajo no están. Yo tenía un jefe que me decía, es que son unos vagos. Esto no funciona, esto no es cierto. No hay equipos de vagos con líderes o con directivos de nivel. No es verdad. Es decir, cuando las cosas no van bien, se ha de mirar arriba. Y normalmente la crítica se hace poco mirando arriba. Y la primera pregunta cuando las cosas no están bien, cuando no se consiguen resultados o cuando se ambicionan, una de las preguntas que siempre debería salir en estos comités de dirección es, ¿tenemos las personas, empezando por nosotros, al nivel que vamos a tener para conseguir esto? Y si no van bien, ¿qué hemos hecho mal desde arriba? Porque seguro que se ha hecho algo mal desde arriba. Seguro que no hemos sabido inspirar, acompañar, no hemos sabido explicar, no hemos dado oportunidades, no hemos seguro que las cosas nos hacen bien desde arriba. No vale decir no lo hemos conseguido porque los de abajo no han seguido. No, no es cierto. No es cierto. Podemos hacer encuestas de clima, hay muchas maneras, pero quiero decir, en esto hemos de ser más honestos y decir, oye, mm, hay un jefe mío muy bueno que me llevaba muy bien con él y él me lo decía. Tirábamos de un proverbio chino que es el pescado podrido siempre huele por la cabeza. Y es así. Y el pescado podrido huele por la cabeza. Y no podemos decir que sea de otra manera. Es así. Entonces, es una de las cosas que yo poco de manifiesto en el libro. Hay poca autocrítica con la clase directiva. Demasiada poca autocrítica. Es lo que decimos, a veces parece que porque ya estás en este estadio, ya eres intocable y ya se te presupone tus bondades. Y no es cierto, a veces sí, pero muchas veces no es cierto. Y cuando las cosas no van bien, se ha de mirar hacia arriba y decir, señores, ¿qué no estamos haciendo bien? Porque Sí, seguro que hay algo que no estamos haciendo bien. Es sí, porque demasiado fácil mirar hacia abajo y cargar hacia abajo. Porque realmente es curioso, ¿no? Porque
A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo de que un jefe mediocre o jefes mediocres, directivos mediocres, pueden tener un impacto muy negativo en cuestiones muy relevantes para una organización hoy en día, como es su agilidad, su capacidad de toma de buenas decisiones, su capacidad de innovación, la atracción de las personas en un mercado de trabajo pues cada vez más tensionado, pero sin embargo todavía sigue habiendo mucho jefe mediocre, ¿no? Pues sigue habiendo mucho, sigue, desgraciadamente sigue habiendo mucho. Y un jefe mediocre, el tema es que al final, cuando hablamos de este engagement, de cómo enganchamos las personas, es que no, es decir, el secreto es bastante fácil, es decir, la gente puede aportar mucho más de lo que aportan en la mayoría de organizaciones, pero para que aporten se les tiene que preguntar, se les tiene que escuchar, se les tiene que involucrar, tienen que sentirse parte de. Es importante, si tratamos a las personas como unidades productivas y esperamos de ellos que hagan unas tareas eficientemente, tendremos lo que tendremos y no tendremos más. Pero si somos capaces de explicarle a la gente, oye, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Por qué creemos que lo podemos conseguir? ¿Qué puedes hacer tú? Dejamos que esta gente realmente opinen. Ellos se sienten escuchados. Cuando alguien se siente escuchado y ve que su labor tiene un impacto, esta persona, a nivel de motivación, sale disparado y esto es lo que necesitamos. Pero si solamente damos órdenes y desde arriba damos todas las indicaciones y todas las recetas y esperamos simplemente que las implementen, después no podemos esperar que estas personas realmente hagan esta aportación de valor que seguro que pueden hacer. Y es decir, perdón, yo una de las cosas que también hablo en el libro es que, cuidado, muchas veces las personas somos o podemos ser mediocres, pero muchas veces son las estructuras las que tampoco juegan a favor. Es decir, estas estructuras que sobre todo imperan en Europa y en Estados Unidos yo creo que se están moviendo un poco mejor que nosotros, que son tan triangulares, que son tan militares, que son donde se concentra tanto el poder, donde la toma de decisiones la tienen personas contadísimas, donde todas las decisiones caen en cascada, donde los mandos intermedios básicamente tienen un rol de asegurar que la base cumple las órdenes de los de arriba. Estas estructuras son matadoras a efectos de esto, de motivación, de enganche de la gente, de aportación de valor de las personas, porque no fomentan para nada. Es decir, no fomentan que el conocimiento y la aportación vaya de abajo arriba. Se espera que todo el mundo cumpla lo que le viene dictado y se basa mucho en el control. Y es lo que Mm, tú decías, Santi, la gente no quiere ser controlada, la gente claro. quiere ser tratada como profesional y quiere, si le aportas, si encima tú le haces crecer y le das oportunidades y le aportas nuevo conocimiento y le das visibilidad en la organización y le haces ver que su voz es importante, esta gente la enganchas y la motivas. Pero claro, tienes que jugarlo y tienes que jugarlo así. Y es verdad que las estructuras no juegan muy a favor de esta mentalidad, ¿eh? Estamos todavía, yo creo que aquí, y es una de las cosas que yo planteo y me planteo, tenemos que cambiar un poco las estructuras de las organizaciones. Creo que este sistema es caduco y que hoy se esperaba un poco y se espera de este mundo de startup un poco Mm, esta agitación de decir cómo se toman las decisiones, cómo se reparte la toma de decisiones, cómo se gestiona la aportación de valor, cómo se organizan los grupos funcionales. Las empresas y sobre todo las grandes empresas, yo creo que aquí tienen un gran cambio por delante en los próximos años mm, si queremos hablar de esto, de retención del talento, de que queremos, porque a todas las empresas les preocupa la retención del talento, pero al final esto no va de pegar pósters en las paredes con valores, va de decir, oye, cómo estructuro, cómo doy voz, cómo motivo, cómo abro espacios, cómo gestiono esto y cómo huyo un poco de los directivos que saben todas las respuestas a todas las preguntas. La gente no quiere, no necesita tener un jefe que sea el listo de la clase y que sepa mm, contestar todas las preguntas. La gente le engancha más y se inspira más
con gente humilde que pueda en un momento dado decir, de esto no tengo ni idea, pero voy a buscar quién sabe. Y que esté allí cada día y que demuestre con hechos y no solamente con grandes discursos. La gente quiere personas en las que se reconozcan, no necesitan un líder teórico que lo sabe todo. Entonces, aquí hay un cambio, yo creo que hay un cambio importante que se tiene que reflexionar, ¿eh? Más allá de una persona en concreto que puede ser un mediocre, ¿eh? Hay toda una manera de funcionar de las estructuras que nos hemos de replantear. Claro, es que has Oye, tocado un punto no, muy sí, sensible, ¿no? Digamos, si son las personas mediocres o es la organización que es mediocre, ¿no? De hecho, ahora, hoy en día hay organizaciones intentando cambiar y algunas muy grandes, ¿eh? Como Bayer, que están intentando romper esta pirámide Sí, que tú contabas, ¿no? Porque claro, al final hablamos de una cadena, ¿no? Y entonces ese jefe que dice, yo he perdido la valentía porque en verdad los de arriba no valoran esas transformaciones, sino que me están valorando por el día a día, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al final cuando tú apuntas a mediocridad, entiendo que hay que apuntar muy arriba, realmente al origen de la cadena de mando, ¿no? te vuelvo a decir, si arriba tenemos gente sana, motivada, humilde, valiente, esto es lo que transmitiremos y los equipos seguirán. Pero tienes que tener gente así y si tienes líderes, los líderes, que ya no son directivos, son líderes, esta gente trabaja en equipo, porque ellos entienden que su labor es enganchar y tienen esta capacidad de enganchar y de inspirar y de mostrar y de acompañar, pero necesitas este liderazgo. Y claro, lo necesitas evidentemente arriba. Y sí, yo te vuelvo a decir, las dos. Una persona puede ser mediocre, pero una organización puede fomentar la mediocridad simplemente por la manera en que tiene de organizar las estructuras de poder. claro. Y las dos cosas. Y esto Mm, sí que te puedo decir que, por ejemplo, en entornos multinacionales es muy común cuando tú no estás, digamos, en el núcleo máximo del poder, en el headquarter. Es decir, pasa mucho, y yo es una cosa que me he quejado mucho y he combatido mucho y he sufrido mucho, de decir, tú tienes responsabilidad sobre un país, sobre un territorio, tienes un equipo directivo sólido que lo has contratado para que tomen decisiones, para que lleven ese país a un estadio superior, pero cuando llega la hora de la verdad no les dejas tomar decisiones porque todas las Claro, decisiones vienen claro. tomadas desde 10.000 kilómetros de distancia. Mm, Cuando mm, tú haces esto, y es un tema totalmente de estructura, acabas de condenar a ese equipo directivo porque serán vistos como mediocres a ojos de toda la organización. Y es posible que no lo sean. Es posible que esa persona, tú has fichado un directivo y le fichas para dirigir un área, pero si al segundo día no le dejas tomar las decisiones que él quiere tomar, no le dejas hacer las cosas como él las quiere hacer, no le dejas aportar lo que él puede aportar, la acabas de condenar. Lo acabas de convertir en una persona, en ese momento, en un directivo mediocre. Y quizás mm, no lo sea, pero en esta organización lucirá así. Y este es otro de los temas. Quiero decir que, por eso digo que a veces son las personas que ya vienes de fábrica y lo llevas contigo, y ese es un problema, pero otras veces son las organizaciones las que te hacen actuar como tal, o te hacen parecer como tal a los ojos de tus equipos. Y ese es otro problema. Entonces, yo apelo un poco a esta también honestidad, sobre todo en este tema, por eso digo, en multinacionales, porque al final tienes una estructura por encima y tienes que ser, yo apelo a esta coherencia, no honestidad, a esta coherencia de decir, oye, si tú headquarter quieres tomar las decisiones y las quieres dar todas las recetas, no contrates directivos de peso contrata gestores que sean capaces de gestionar aquello que les viene definido. Pero mm, sé honesto, contrata lo que necesitas y lo que vas a dejar. No, porque lo de decir, sí, sí, yo quiero grandes directivos, pero que después no les voy a dejar lucir su potencial, no funciona bien, porque acabas frustrando. Yo he mm, tenido algún jefe que ha dejado la organización y que me dijo, mira, yo me voy a un sitio donde me dejen tomar mis decisiones. Cuando alguien te dice esto, es que las cosas no están funcionando bien y se debería hacer una reflexión de decir qué estamos haciendo. ¿Por qué claro. contratamos?
a realmente a alguien potente para después no dejarle pasar de 80. No puedes hacerlo, porque al final quemas la persona. Y es lógico, y hay frustración. Al final yo no he venido aquí simplemente para implementar la receta que me pasan ya escrita, porque para eso no necesitas este tipo de liderazgo, necesitas otro perfil. Entonces, tiene que haber esta coherencia y esta honestidad, que muchas veces tampoco la hay. Oye, Arián, y mirando un poco para abajo de la organización, ¿no? Para la base, ¿tú crees que de alguna manera es posible que hoy en día las personas tengan menos tolerancia frente a estos jefes mediocres y esa menor tolerancia pues, se pueda convertir de alguna manera en una fuerza que ayude a resolver este problema? ¿O crees que las cosas siguen siendo como siempre? No, yo creo que absolutamente sí, Santi. Es decir, yo creo que, hablo por mí, ¿eh? Mi Ujú. generación somos una generación de obedientes. Nosotros hemos crecido un poco con esta cultura de obediencia y al final hemos tragado con jefes buenos, jefes mediocres y jefes de todo, pero es verdad que teníamos mucha más esta tolerancia y esta obediencia, por decirlo así. Yo creo que la gente joven ya no funciona así y creo que es bueno que no funcionen así, ¿eh? Ujú. Al final es bueno. En este caso, yo creo que la fuerza un poco de la gente joven en esta retención, en este compromiso, ellos realmente, hoy yo me he encontrado en gente de mi equipo que te plantean este reto de decir, oye, es que tú me tienes que convencer de por qué me vale la pena trabajar para ti. Cosa que para nosotros era absolutamente Claro. inaudito. Y si yo no veo en ti o en esta organización motivos suficientes, me iré. Entonces sí que creo que estos deberes que yo digo de que las organizaciones se lo han de plantear, yo creo que la fuerza de la base, y espero que así sea, obliga a hacer este cambio. Ujú. Si los de arriba solo no son capaces de hacerlo, yo creo que las bases, la gente joven en esto va a exigir más y no va a estar dispuesto a agachar la cabeza y aguantar a ciertos comportamientos. Y incluso son más exigentes en esto, en decir, oye, mi desarrollo, ¿qué pasa con mi desarrollo? Son más exigentes. ¿Cómo me Ujú. vas a formar? ¿Cómo me estás desarrollando? ¿En qué proyectos me vas a meter? ¿Qué visibilidad me vas a dar? Si ellos se sienten que realmente tú no estás sembrando en su futuro, no les interesas. Y además son más, viene la parte mala, porque claro, todo tiene una parte mala. Son poco pacientes, es decir, Sí. tienen prisa, porque están creciendo en esta cultura de la inmediatez. Quiero los éxitos y los quiero rápidos, que a veces sí que también tienes que decir, calma, chicos, calma, calma. También se ha de tener un poco de paciencia, no Mm. se puede, no sé, esto es una carrera muy larga y tampoco podemos pisar el acelerador, pero tienen una parte de razón y van a ser más exigentes y van a pedir realmente esto. Oye, me tienes que aportar algo. Si no me aportas nada, no te debo mi respeto y no te voy a dar mi tiempo. Y en el fondo tienen razón. Nosotros quizá lo pensábamos, pero no lo decíamos. Ellos lo dicen. Ah, Entonces, sí, sí. sí, yo creo que los departamentos de recursos humanos lo van a tener más complicado en este sentido, ¿eh? Porque van a tener más presión. Van a tener más presión. Tendrán que agitar más. Sí, sí, totalmente. Tienen más presión por abajo y luego también más presión Sí, por arriba, porque las sí, empresas, para sobrevivir en este entorno que nos ha tocado vivir, pues necesitan transformarse mucho más rápido y hacer las cosas diferentes. A mí me mm, gustaría volver un momentito a los jefes, ¿no? Y preguntarte a ver si tienes algún consejo o alguna fórmula o algunas preguntas que creas que los jefes deberían, que todo jefe debería hacerse para tratar de evitar caer en esa mediocridad o saber que corre riesgo A ver de si caer está en esa infectado, ¿no? mediocridad. Saber si está infectado. Sí, sí, un a ver pequeño si está infectado. autodiagnóstico. El autodiagnóstico. Bueno, mira, el primer consejo es que se lean el libro, y el libro incluye un autodiagnóstico de mide tu estado de mediocridad, que al Perfecto. final no deja de ser lo que yo digo. Esto va de reflexión y de honestidad. Al final va, pero todos va bien. Hay un tema de, sí que hay una cosa importante, que es parar a pensar. Y esto sí que parece una cosa de menor, pero no es menor. Mm, Cada persona tiene que encontrar, un momento en el tiempo, sea en el año o sea cada medio año, para decir: "¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué ha ganado esta persona de trabajar conmigo? ¿Qué conocimiento nuevo me he molestado en traer? ¿Qué innovación he aportado?". Puede ser cosas
No, evidentemente no es necesario que hablemos de grandes revoluciones, pero sí que yo creo mucho en el método y en esto, en pararte a pensar y decir, vale, este año, ¿qué dinámica nueva yo he implantado? ¿He llevado al equipo? ¿En qué les he enriquecido? ¿Qué hemos hecho diferente este año? Y que sea gracias, evidentemente, a una aportación que yo haya visto, que yo haya aportado, que yo haya forzado. Entonces, la receta es muy clara, es un poco autoexigencia y método. Párate a pensar, mírate estos puntos esenciales de decir, realmente estoy aportando este valor, estoy acompañando, tengo diagnosticado realmente, que esto es muy importante. Una de las cosas más importantes es, yo tengo que conocer perfectamente a mi equipo, conocer lo que quiere decir, saber en qué momento están, saber estas personas qué ambiciones tienen, conocer cuál es su plan de carrera. Si yo sé a dónde quieres llegar, para mí es mucho más fácil acompañarte al menos en una parte del camino y acercarte, Ujú, pero tengo que molestarme en saber dónde quieres llegar y tengo que ver qué formación necesitas, en qué proyecto te puedo meter que te ayude en esto, en qué competencias te puedo ayudar. Entonces, todo esto lo que requiere es, lo quiero hacer y voy a dedicar tiempo de calidad. Hay un tema que no hemos hablado y es que las empresas normalmente no están pagando a los directivos por hacer esto. Las empresas te pagan por los resultados que tienes y por tener contento a tu jefe, mm. pero pocas veces te pagan por la labor que tú haces con el equipo. Y esto es otra de las cosas que se debería cambiar, porque hemos de realmente premiar a aquellos jefes, a aquellos directivos que dedican este tiempo de calidad Ujú. y que tienen realmente este diagnóstico. Y esto se ve, por ejemplo, muy claro cuando llega el momento en una organización de hacer un plan de sucesión. Cuando llega el momento de hacer un plan de sucesión y ves que el directivo no es capaz de dar uno, dos o tres nombres que le puedan suceder, es que no ha hecho bien los deberes. O se cree más bueno que nadie y que nadie le puede Mm. sustituir, que es un problema, o que no ha hecho los deberes y no tiene bien identificado ni bien cultivado a este equipo, que esto es otro problema. Entonces, en estos momentos, cuando ves un poco decir, este directivo está trabajando para él, para su carrera, pero no está trabajando para el equipo. Y se notan estas cosas, y es otra de las cosas que realmente es importante. Por eso digo, es mucho al final ya lo veis, es mucho de reflexión, ¿eh? De decir, oye, Totalmente. yo me creo genuinamente que mi labor es que cuando yo me vaya de aquí 2, 3, 5 años, este equipo sea mejor que cuando yo lo encontré. Si te crees esto, si realmente quieres esto, cogerás esta parte de decir, pues venga, tengo que entender muy bien a las ambiciones de este equipo, de cada uno, cómo les puedo acompañar, en qué cosas voy a tener que invertir más tiempo, en qué personas realmente destacan y yo las puedo promocionar. Toda esta parte es la parte que normalmente se ve muy poco, porque nunca salen los resultados anuales ni nunca salen los bonus, pero es esencial. Este comentario tuyo, la verdad es que es un tema apasionante, ¿eh? Podríamos estar hablando toda la Sí. mañana de esta cuestión, pero a mí no me gustaría cerrar la entrevista sin preguntarte sobre una cosa que tiene que ver con esto que acabas de comentar, y es que teniendo en cuenta que muchas de las personas que igual nos están escuchando trabajan en las áreas de personas o de recursos humanos de sus empresas, a mí me gustaría pues que... poniéndote un poco en sus zapatos, les dieses algunos consejos o algunas ideas de qué pueden hacer desde esa posición privilegiada para prevenir en la medida de lo posible la proliferación de este virus de la mediocridad en sus organizaciones. Muy bien, sí, la verdad es que es un tema crucial, ¿eh? Y yo también digo en el libro, los dos sensores que una organización tiene para mantenerla libre del virus es el director general, esperando que no esté contaminado, y sobre todo el director de recursos humanos. Esta figura es esencial porque tiene que ser el olfato y tiene que ser la persona que vuelvo a decir, empezando por todo el equipo directivo, que sea la persona que tenga realmente el estadio actualizado de cómo está este directivo en términos de frescura, en términos de motivación, en términos de conocimientos, en términos y él tiene que poner de manifiesto cuando las cosas
Porque esta es otra de las cosas. Para erradicar la mediocridad, has de tener la voluntad de verla y la valentía de actuar. Y esta valentía quiere decir, oye, ¿qué está pasando? Pongo las cosas encima de la mesa, hablamos claramente, vemos si esto es reconducible, vemos qué necesitas y si no es reconducible se han de tomar decisiones. Y se han de tomar. Es mucho mejor para una organización apartar un directivo que ya no puede aportar que mantenerlo en el puesto porque estás condenando a toda el área de influencia. Entonces, el director de recursos humanos es esencial. Es esencial para esto, gestionar un poco lo que tiene dentro de casa y cuidado, es esencial cuando se tiene que incorporar talento de fuera, que es uno de los puntos que también yo soy un poco crítica Mm. en cómo todavía se hacen los procesos de entrada de puestos de alto impacto, digamos, de puestos directivos. Como yo creo que aquí también los headhunters tienen que evolucionar y tienen que ser un poco más valientes y más exigentes. Y no vale los clichés que hemos comprado durante los últimos décadas. No vale el perfil, yo creo que el cliché de directivo, triunfador, generalmente hombre que venga de este perfil de compañías, que haya estado expatriado, que ya se le presupone la gloria, no vale, no es así. Entonces, han de ir un poco más allá y no solamente no buscamos una persona que haya trabajado en esta compañía y que haya hecho crecer un 30% esta compañía, que solo pone el currículum y es fácil, los famosos logros, buscamos un poco el cómo lo ha hecho, con qué impacto, qué huella ha dejado, cómo ha liderado. Porque al final yo me he encontrado con directivos de crecimiento un 30%, pero que tenían un índice de baja en sus equipos alarmante. Entonces dices, cuidado, cuidado, vayamos un poco más allá. Yo creo que hoy tenemos muchas herramientas para no conformarnos solamente con un cliché tan fácil. También en este sentido quiero hacer un mensaje en favor de la inclusión real, ¿eh? Tenemos que salir de estos clichés tan predefinidos que tenemos todos Ujú. tan interiorizados de cuál es el directivo ideal, incluso de cómo viste. Yo creo que cuando hablamos de diversidad e inclusión, tenemos y aquí creo que recursos humanos y los headhunters tienen que hacer un paso adelante y ser más valiente, ¿eh? Y dar cabida a una inclusión mucho más real que hoy, ¿eh? Entonces, yo aquí creo que se ha de mirar mucho más esto, ¿eh? Cómo es la persona, cómo gestiona, cómo lidera, qué impactos, cómo lo ha hecho, cómo ha dejado los equipos, es capaz de tal y a pesar de esto además consigue resultados que evidentemente los necesitamos y que todos entendemos, ¿eh? Todos entendemos que necesitamos resultados y que las compañías están para ganar dinero y que yo tengo que ser una parte de esto, pero no a cualquier precio, ese es el tema. Entonces, Fantástico. esta parte también es muy importante. Pues nos quedamos con esta llamada a la valentía, tanto a los profesionales de recursos humanos como a los headhunters, no solamente a los profesionales de dentro de las organizaciones, sino a todas aquellas personas que colaboran con las áreas de personas de las organizaciones para evitar, ¿no?, en la medida de lo posible, que ese virus tan peligroso del que nos has hablado, el virus de la mediocridad, se extienda en las organizaciones. Y la verdad es que, como decía antes, seguiríamos hablando durante toda la mañana, pero el tiempo es lo que tiene. Así que, bueno, agradecerte de verdad el tiempo que nos has dedicado, recomendar desde aquí el libro de Ariane, Jefes Mediocres, que es un libro que vale la pena leer y con muchas ganas de volver a hablar en un tiempo para que nos cuentes, bueno, qué has ido descubriendo y qué te han ido contando los lectores sobre cómo han aplicado a su realidad lo que aquí cuentas. Muchísimas gracias, Ariane, un placer. Al revés, gracias a vosotros porque me dais la oportunidad de poder hablar de este tema y de poder hablar de mi libro y me dais este espacio y creo que vale la pena, ¿eh? Realmente creo que vale la pena que todos pensemos un poco más en nuestra labor. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.fidelity.es.
futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.